خدش تتي مبشوط Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Viaje en el Tiempo. Hoy nuestra protagonista es Verónica. Comencemos. En Jerusalén, una mujer que tenía un continuo flujo de sangre que le provocaba la menstruación, ella tenía anemia, tenía muchísimos problemas, fue a todos los médicos habido por haber, gastó todo el dinero que tenía que gastar y no se le daba solución a su problema, pero se enteró que había un sanador. Lo que para ella era un sanador era, digamos, su último recurso: intentar ver a una persona de Galilea llamada Jesús. Ella se desplazó con la anemia y con todo el problema del flujo de sangre, se desplazó desde Jerusalén a Galilea. Para que os hagáis una idea, recorrió aproximadamente unos 123 kilómetros. Cuando llega a Galilea, en la orilla del mar de Galilea, de Tiberíades, se encuentra con una multitud de gente que seguían a un señor alto, con una túnica blanca. Ella intentó abrirse paso entre la multitud, fue preguntando que quién era, y la gente le decía: es Jesús de Nazaret, el Galileo, el maestro. Ella seguía avanzando entre la multitud para llegar a él. Justamente cuando estaba muy cerca, se acerca un jefe de la sinagoga llamado Jairo y le dice a Jesús: Maestro, mi hija está agonizando. Si le impone las manos se salvará, se sanará. En ese momento, esa mujer logró estar a un palmo de Jesús y le tocó el manto que llevaba, su túnica. Y Jesús, de buena primera, dice: ¿quién me ha tocado? Claro, Pedro, que estaba cerca suya, le dice: Maestro, aquí hay muchísima gente. ¿Vas a preguntar quién te ha tocado? Y dice Jesús: he sentido una fuerza salir de mí. Alguien me ha tocado. Y esa mujer, temblorosa, levantó la mano y le dijo: he sido yo. Jesús la miró con compasión y le dijo: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Cuando ella se fue del mar de Galilea, el flujo de sangre había desaparecido. Ya no tenía esa enfermedad. Volvió a Jerusalén. Y en la primavera, en el mes de Nisan, que equivale a marzo y abril del año 30, se escuchó un bullicio en el pretorio, en el templo, en la fortaleza Antonia, cerca del templo. Ella se acercó y vio que aquel hombre que la había sanado estaba al lado del gobernador, del prefecto, Poncio Pilato, y que Pilato decía: yo no puedo crucificar a nadie, ni sentenciar a nadie a muerte, a menos que exista un juicio. Necesito testimonios en contra de este hombre y testimonio a favor de él. Empezaron a participar los judíos diciendo auténticas barbaridades de Jesús, y cuando Pilato autorizó la entrada de esas personas que en principio debería defender a Jesús, esta mujer vio que se levantó y subió la escalinata José de Arimatea. Posteriormente fue Nicodemo, y ella, que estaba al final del todo, sale corriendo, dando empujones, y levanta la mano: yo quiero testificar a favor de este hombre.
automáticamente todos los judíos se le echaron encima. Una mujer no puede ser testigo, las mujeres no tenéis derecho a nada. Lamentablemente, esa era la situación en aquella época. Pero sin embargo Pilato le dijo, ven, sube. Y ella le explica, yo padecía durante 12 años un flujo de sangre. Me desplacé de Jerusalén a Galilea, toqué la orla de su manto y me curé. Y le dice Pilato, ¿y tú cómo te llamas? Y dice ella, Verónica. Tras testificar, fue insultada. Le escupieron. Pero ella, sin embargo, estaba feliz. Feliz de haber defendido al hombre que la sanó. Pero se llevó un gran disgusto, porque a pesar de haber testificado a favor de este hombre, es la única mujer en la historia de aquella época que participaba en un juicio. A pesar de eso, vio cómo Jesús fue condenado a muerte. Ella volvió rápidamente a su casa y cogió un lienzo, tuvo un impulso. Cuando Jesús salió por la fortaleza Antonia camino hacia el Gólgota, se acercó, le limpió la cara. Quinto Cornelio, que era el encargado de llevar la ejecución, le dio un empujón, cayó al suelo, se quedó inconsciente. Cuando logró despertar, fue a su casa, abrió el lienzo y se encontró la imagen de Jesús, tridimensional, con esos ojos que parecía que le miraban, unos ojos como lo describe Léntulo y Octavio, color del cielo, por lo tanto eran azules. Y ella empezó a adorar aquella reliquia, la más bendita para ella. Jesús murió, y llegó la noticia de su resurrección, y ella seguía con su lienzo. Bien, pues paralelamente en Roma, Tiberio César tenía la lepra. La lepra era una enfermedad muy común en la época, llagas en la cara. Tiberio le escribió a Poncio Pilato una carta porque le habían informado que existía un sanador de Galilea llamado Jesús. Claro, cuando esa carta llegó a manos de Poncio Pilato, Jesús ya había muerto. Pilato le respondió justificando un poco su muerte, que la habían entregado por envidia, que iba en contra de él, César, pero Tiberio quería sanarse de su lepra. Habló con un centurión de allí de Roma, llamado Vespasiano, y mandó a Vespasiano a Judea a entrevistarse con Pilato. Pero Vespasiano cogió y antes de llegar a Judea, a Jerusalén, pasó por Libia, y en Libia había, que es territorio también romano, había un rey llamado Tito. Se entrevista con Tito y le dice que uno de los nuestros, Natán, había visto los prodigios de este hombre y que incluso el rey Tito había quedado sanado de la lepra que también padecía al escuchar con devoción las virtudes de ese Jesús que mandó matar Poncio Pilato. Pues Vespasiano y Tito se desplazaron a Judea, fueron a la fortaleza Antonia, interrogaron a Pilato y como no les convenció el argumento de Pilato, lo mandaron a Damasco y lo encarcelaron allí. Al mismo tiempo buscaron a Anás y Caifás, los sumos sacerdotes que provocaron la muerte de Jesús. Y ellos, en venganza, si los judíos matáis por lapidación, vosotros vais a morir lapidados. Y lapidaron a ambos. Crucificaron a todos los que testificaron en contra de Jesús. Pero en Roma, Tiberio César iba a peor. La llaga de la lepra le consumía. Y ya como último recurso, cogió a Velociano, un emisario, y le dijo, ve a Judea y por favor, aunque este hombre, el prefecto que teníamos allí, lo mandó a matar sabiendo que yo estaba enfermo y es un sanador, tráeme algo que pertenecía a él, que pertenecía en vida, algo de su ropa, sandalia, lo que sea. Cuando llega Velociano, le informan en Jerusalén que hay una mujer llamada Verónica que tiene
la faz de Jesús en un lienzo. Velociano se acerca, le indican dónde está la casa, se acerca, ahí estaba Verónica, que vivía con sus hermanos, y ella le dice, yo no tengo nada. Le dice Velociano por segunda vez, muéstrame el lienzo con la cara de Jesús. Ella vuelve a negarlo. La maniataron, la torturaron, le pegaron. Y cuando estaba a punto de morir, le dice Velociano, tenemos información que él te sanó a ti. Mi César está enfermo. ¿Por qué no te compadeces de él? Y déjame llevarle a Roma tu reliquia, como tú le llamas. Ella lo aceptó. Cogió el pañolón, lo guardó en un manto de oro, lo metió en una caja y ¿sabéis lo que ocurrió? Justo antes de embarcar, dirección mar Mediterráneo, hacia Roma, justamente ahí se encuentra detrás a la Verónica. Y le dice Velociano, ¿qué haces aquí? Y dice, es lo único que poseo. Permíteme saber qué vaya a hacer con ese lienzo. Velociano, viendo tanto amor que dispensaba esa mujer y con tanta valentía, la admitió, entró en el barco, llegaron por el Tigris, llegaron a Roma. Cuando llega Velociano, también estaba en Roma Natán, aquel que testificaba, un romano que testificó diciendo que Jesús hacía grandes prodigios. Le cuenta Velociano todo lo que había sucedido en Judea, abre la caja, le enseña el rostro de Jesús y Tiberio César, de buena primera, desaparece la llaga de su cara. Llama rápidamente a Natán y le dice, ¿cómo se puede pertenecer a este hombre, el que me acaba de curar? Y dice Natán, mira, los cristianos bautizaban, porque así comenzó Juan el Bautista. Si quiere, practico contigo, mi César, el bautismo. Y Natán lo bautizó. Cuando envolvieron de nuevo el lienzo, Verónica estaba allí. Lo pusieron en una cajita y antes de colocarlo en una estantería de un despacho del César, dice Verónica a Velociano, por favor, déjame tener por última vez en mis manos el rostro de mi Señor. Él accede, ella coge el lienzo, está un largo tiempo con el lienzo abrazándolo. Cuando Velociano la mueve, ella cae con una sonrisa al suelo y en Roma, con su lienzo querido, murió la que para los cristianos católicos le llaman la Santa Mujer Verónica, una mujer valiente, la única mujer en la historia que testificó en un juicio en aquella época y que hoy, una mujer desconocida, cierto es, porque no aparece en los manuscritos que actualmente conocemos, hoy le hemos rendido un homenaje, un merecido homenaje a Verónica, que gracias a ella le hemos dedicado este programa. Muchísimas gracias. Comenzamos ahora con el turno de las preguntas. Siendo la historia y vida de Verónica tan desconocida, ¿podría decirme en qué documentos se ha basado? Muy bien. En primer lugar, aunque no venga su nombre, lo tenéis en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Podéis utilizar como referencia Mateo, capítulo 9, versículo 20-21. Ahí aparece la mujer con el flujo de sangre, que ya digo que aunque no se nombre, es la Verónica. También en las actas de Pilato, un manuscrito que fue ocultado a partir del concilio de Nicea del 325, también llamado Evangelio de Nicodemos, o Vindicta Salvatoris,
otro documento que también se ocultó, llamado apócrifo, que apócrifo, lo dije en otros programas, no significa falso, es una palabra griega que etimológicamente significa oculto, y se ocultó ese documento, y en Vindicta Salvatoris, que significa venganza del Salvador, también habla de la mujer Verónica. ¿María tuvo otros hijos? ¿Ascendió al Padre en cuerpo y alma? María, bueno, le dedicaremos un programa a María. Bueno, 1 no, 3. Será después del verano, le dedicaremos. Hoy nos estamos dedicando a la mujer Verónica. Pero interesante esa pregunta y la responderemos. Pero no quiero adelantar nada, sino rompo la magia del programa dedicado, de los 3 programas que le dedicaremos a María, porque María tiene mucho que contar. ¿Por qué no se encuentran en los evangelios canónicos y sí en los apócrifos, cuando le quitó a Jesús el sudor y la sangre en el Vía Crucis, Verónica, y en la tela quedó milagrosamente grabado el rostro de Jesús? Ciertamente es la misma pregunta que como investigador me he hecho yo muchas veces, porque hay historias muy bonitas que podían estar incluidas. Lo que pasa es que siempre he dicho lo mismo en cada uno de los programas. A partir del Concilio de Nicea, como había tantísimos documentos, había documentos que hablaban de Joaquín y Ana, había documentos que hablaban, incluso, fijar una cosa, y hay hermandades católicas que veneran las 3 caídas y no aparecen los canónicos. O la flagelación, prácticamente no la describe. Pero sí se describen documentos que en su día se ocultaron, pero se ocultaron porque lo interesante, o que lo que interesaba, sobre todo a Eusebio de Cesarea, en aquel primer concilio de Nicea, era el mensaje de Jesús. El resto, pues tenían que, como había tantos documentos, más bien decir, pues bueno, apartamos estos documentos no porque no sean en sí veraz, sino simplemente porque lo importante, el grosor o la importancia, lo tienen los documentos que hablen de esas enseñanzas revolucionarias de Jesús. Y para ello 3 manuscritos muy similares, Mateo, Marcos, Lucas, y después uno diferente y más teológico, como es el Evangelio de Juan. Pero sí es una historia muy bonita. También en algún que otro programa he comentado que gracias a que se ocultó en el Concilio de Nicea, yo puedo estar hablando de estos personajes. Entonces Tiberio se convirtió y se hizo cristiano. Según es el manuscrito Vindicta Salvatori, efectivamente. Tiberio tenía la lepra, lo intentó, llamando la atención de Pilato con aquella misiva, ¿no?, para que le enviaran a Jesús a Roma. Ya Jesús había muerto. Posteriormente vino la venganza de Vespasiano y del rey Tito, el de Libia, que he contado anteriormente, en Judea, matando a los sumos sacerdotes y a todos los que testificaron y encarcelando a Poncio Pilato en Damasco. Y como último recurso utilizó un emisario llamado Velociano para que le diera algo que perteneciera a Jesús. Lo primero que le dijeron a Velociano es precisamente que había una mujer llamada Verónica que tenía en un lienzo la faz del maestro. ¿Por qué? Esto no lo he contado en la exposición porque tenemos el tiempo que tenemos. Porque hay un detalle. Cuando eso le ocurrió a esa mujer, a Verónica, y descubrió en su casa, porque ella le empujaron, la tiraron, prácticamente estaba casi inconsciente, se recuperó, llegó a casa y se encontró la imagen de Jesús. Ella, llena de gozo, evangelizó a su manera. Se lo dijo a todo el mundo, todos los que conocía, ¿no? Mira lo que me ha ocurrido, mira el regalo que me han hecho. Adoraba esa imagen día y noche. ¿Qué ocurre? Cuando Velociano llegó a Jerusalén, el hecho de que Verónica tuviera la imagen de Cristo llamaba tantísimo la atención que le dijeron a ese emisario enviado por el César que Verónica tenía la imagen de Cristo. Ella no lo mantuvo en secreto en ningún momento. Ella, bueno, es como si a mí me dan ahora mismo un regalo y aprovecho este momento, ¿no?, para difundirlo y estar con todos vosotros y deciros, mira lo que tengo y tal. Eso fue lo que ocurrió. ¿La Verónica estaba casada? La Verónica, según los manuscritos apócrifos independientes, era viuda, vivía con sus hermanos.
De hecho, cuando yo la he llamado antes, o la titulo Una mujer valiente, ella en soledad, porque no aparece en los manuscritos que estuviera acompañada de nadie, debido a esa enfermedad, ¿no?, provocada por un sangrado prolongado de su menstruación. La pobre estaba débil, con anemia. Ella se agarró a lo último que le quedaba, ¿no?, que era conocer a ese sanador de Galilea, a ese Jesús. Y se recorrió 123 kilómetros, pero se lo recorrió ella sola. De Jerusalén a Galilea hay 123 kilómetros, ¿eh? Ella sola, como último recurso. No sé lo que pensaría, pero diría, ya me agarro a esto, porque si no, ya lo que me queda es morirme, prácticamente. Y le salió bien, claro. Pero fue sola. ¿Una mujer no podía participar en un juicio en aquella época? No. Lamentablemente, las mujeres, y siento decirlo, pero esa es la historia, no teníais ni voz, ni voto, ni nada, ni nada, ni nada. Los judíos. De hecho, en la sinagoga, vosotras, si estamos en el siglo I, estaríais detrás de una cortina. Los hombres delante y vosotras detrás. Cuando una familia comía y un varón invitaba a sus amigos, primero comían ellos y después ella de lo que sobraba. Triste, mucho. Por eso, con vuestro permiso, dentro de 2 programas le dedicaremos uno especial a Jesús y a las mujeres. ¿Es cierto que Verónica curó a Tiberio con el velo de Jesús? Efectivamente, bueno, más que Verónica, ella fue a Roma. Velociano, el emisario, le entregó el velo, el lienzo, el pañolón, como queráis, y cuando Tiberio lo vio, y además lo vio con devoción, también se agarró un hierro ardiendo, ¿no?, porque tenía noticia de que este hombre realizaba grandes prodigios. Además, no solo por lo que le habían comentado, es que en aquella época también existía y existe muchos textos, si cogéis Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven. Esta gente, estos escritores de aquella época, no son cristianos. Por ejemplo, Flavio Josefo era un cronista romano. Y en sus libros, en uno de ellos, Antigüedades Judías, habla de los prodigios de Jesús. Os voy a decir más. Hay compañeros historiadores de estos temas que cuando han entrado en profundidad a analizar la figura de Jesús de Nazaret, han dicho algo que yo jamás lo diré, porque ya hablamos de opinar o de conspirar, conspiración total. Dicen que no era de este planeta, que era un extraterrestre. ¿Cuándo se dice eso? Pues cuando no se le encuentra explicación a lo que hizo este hombre. Tiberio, aquel pañolón, gracias que lo tenía custodiado Verónica, al mirarlo con devoción, desapareció la llaga, la lepra. ¿Actualmente dónde se encuentra el lienzo con el rostro de Jesús? Bueno, ¿Es otro enigma como la sábana santa? Bueno, la sábana santa no es tan enigma. ya tocaremos ese tema. La sábana santa, porque el enigma para la sábana santa lo tienen los propios de la NASA, ¿no?, que no saben cómo se formó esa figura. Bien, más bien lo compararía como el Santo Grial, ¿no?, el cáliz o trozos de cruz de Cristo o clavos, ¿no?, o la lanza de Longino. Está esparcido ese lienzo por muchos sitios. No hay veracidad de que sea exactamente ese lienzo, pero no lo compararía yo nunca con la sábana santa. La sábana santa es otra historia que cuando la abordemos quizá os sorprenda y bastante. No se sabe el paradero real del lienzo con la imagen de Jesús. El lienzo de la Verónica, claro. Aunque hay muchos cuadros y esculturas pintadas y demás. ¿Era Verónica un nombre común en Galilea?
Sí, sí. Era un nombre también hebreo y era no excesivamente común como Miriam, el nombre hebreo de María, o José, que había muchos, Juan, también Jacobo, que es Santiago, pero sí era un nombre de origen hebreo. Sí. ¿Podría ser un nombre después de la historia debido a su lienzo? Perdón, voy a repetir, es que no me he enterado bien, discúlpame. ¿Podría ser un nombre después de la historia debido a su lienzo? Pues según el manuscrito no, porque cuando llega Velociano, el emisario enviado por César, para que le busque algo que perteneciera a Jesús de Nazaret y con Judea, en los manuscritos aparece el nombre de Verónica constantemente. De hecho, en el manuscrito de Nicodemo o las actas de Pilato aparece en varias ocasiones. Después se le ha llamado, es curioso porque su historia no aparece prácticamente en ningún evangelio canónico en sí, aunque ya he comentado que si cogéis Mateo capítulo 9, versículo 20-21, y cogéis esa referencia para Lucas y Marcos, ahí aparece la mujer Verónica, que es la mujer con el flujo de sangre. Que además hay dos secuencias diferentes. Está por un lado el jefe de la sinagoga llamado Jairo, que su hija está agonizando, al mismo tiempo que se relata en ese pasaje cuando ella, Verónica, le toca la orla del manto, aunque no la nombra. También es muy común en los evangelios canónicos, también llegaremos y lo veremos, que cuando tratemos a Dima y Gestas tampoco aparece en los canónicos. Los 4 que conocemos nos habla de 2 malhechores, pero nunca de su nombre. ¿Se sabe por el lienzo cómo era la imagen física de Jesús? Más que por el lienzo, se sabe por un documento, yo lo comenté creo que en el programa de María Magdalena, por una carta de Léntulo Octavio, en donde describía a Jesús de Nazaret como una persona cuyos ojos eran del color del cielo, pelo color caoba, equivalente a castaño, barba bien formada, perfección en sus manos, considerablemente alto para la época, 1,81 de altura. Bien, físicamente se conoce por esa carta del Léntulo Octavio. Respecto a la Verónica, ella no lo describe, sino simplemente que se encontró la imagen de él que lo miraba en el lienzo blanco. Blanco porque era el color más habitual de la época. Bien, pues me acaba de informar mis compañeros de producción que hemos finalizado. Os doy nuevamente las gracias a todos. El próximo programa se lo dedicaremos a la familia Herodes. Hasta entonces, muy buenas noches y gracias.